Yo siempre hago este ejercicio porque me gusta siempre saber hacia quién me voy a dirigir antes de iniciar alguna presentación. Entonces, cuéntenme, por ejemplo, desde dónde nos visitan. ¿Todas son de Cartagena o vienen de algún otro lugar? Barranquilla, ¿y de Barranquilla en alguna institución hospitalaria o universitaria? Mi red IPS, bienvenidas. ¿Nos acompañan de Serena del Mar también? ¿Quiénes? ¿Quiénes nos acompañan? Súper chévere, y también tenemos hoy una ponencia de Serena del Mar. Y de la Fundación Santa Fe directamente también, un montón. A todas las personas que se encuentran conectadas, muchas gracias por acompañarnos hoy. Y me gustaría que viéramos y ampliáramos un poco la idea que tenemos acerca de lo que es la asociación de estos determinantes sociales en salud, que en la mortalidad neonatal específicamente. Cuando hablamos de mortalidad neonatal, ¿a qué hacemos referencia? A aquella muerte que se presenta en niños recién nacidos que se encuentran por debajo de 28 días de nacidos. Y evidenciamos que desde la estadística son las muertes más frecuentes que se dan en la población de la primera infancia, es decir, aquellas que se presentan en menores de 5 años. Y vemos, por ejemplo, cómo desde el nacimiento ocurren aproximadamente en el mundo 1 millón de muertes recién nacidos durante las primeras 24 horas de vida. Y en la medida en que avanza el tiempo, en esos primeros 28 días, encontramos que el 75% de las muertes ocurre durante la primera semana de vida, y evidenciamos que para el 2019 a nivel mundial el 47% de todas las muertes de menores de 5 años ocurrieron, adivinen en dónde, en el periodo neonatal. Entonces nos vamos a encontrar con que esta incidencia realmente elevada en esa población que hoy nos trae hoy para revisar. Cuando nos vamos a revisar cómo se comporta esta mortalidad en Latinoamérica, evidenciamos que para el 2019 el promedio regional era de 7.7 muertes de nacidos vivos por cada, de recién nacidos por cada 1000, y en Colombia, esto para el mismo año aproximadamente estaba entre 14 y 10. Si se dan cuenta, con respecto al promedio regional, estamos muy por encima de lo que se está presentando. Y si nos damos cuenta, las causas que nos llevan a esa mortalidad están asociadas con complicaciones que se asocian con el parto y con algunos defectos congénitos. En Latinoamérica, las 5 primeras causas de muerte son embarazos, nacimientos pretérminos, malformaciones congénitas, asfixias traumáticas, sepsis y infecciones de transmisión sexual. Y en Colombia, estas primeras 5 causas varían un poco, pero en general se presentan de forma similar. ¿Qué podemos sacar, digamos, de esas primeras causas? ¿Ustedes qué piensan? ¿Son prevenibles o no? Todas son prevenibles. Por ejemplo, ¿cómo prevengo o hago intervenciones preventivas en malformación? ¿No puedo hacer ninguna intervención preventiva allí? Perfecto, ustedes lo han dicho, yo no voy a evitar que se presente, pero si lo identifico a tiempo, sí puedo hacer intervenciones y preparar el escenario de ese nacimiento con intervenciones oportunas, ¿cierto? Así que sí hago intervención oportuna allí. Entonces, moraleja, todas son prevenibles. Entonces, yo creo que ustedes ya desde el pregrado y algunas en el posgrado siempre han escuchado este tema de qué son los determinantes sociales en salud, ¿cierto? Entonces, como ya se lo saben de memoria, ¿qué son los determinantes sociales en salud? Por ejemplo, ¿qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de este tema? ¿Quién dice yo? Todos los factores del contexto que tienen inferencia en la salud. Listo, bien, bonus, tiene 5. Otra persona que me dé también una idea. Perfecto. Ustedes mismas lo acaban de definir. Ahí está el resumen. Los determinantes sociales de salud son todos esos elementos y recursos, de alguna manera, de los que dispone un individuo para poder lograr
todas las cosas que se proponen de alguna manera o que tiene en cuanto a sus necesidades básicas. Entonces ustedes ven, por ejemplo, que estos determinantes van a tener varias características y se van a agrupar de forma diferente dependiendo la característica que lo determine. Entonces, vemos un tipo de determinantes que son estos estructurales, en donde hablamos de todo ese contexto socioeconómico y político, que es el marco que usted hablaba, que le da la estructura, la base, para que este individuo después pueda tener acceso a salud y buscar esas necesidades o complementar esas necesidades. Por eso se llaman estructurales, porque son la base que permiten hacer eso. Y van a ver dentro de este tipo de determinantes unos ejes de desigualdad que de alguna manera pueden generar variaciones en esos accesos, ¿sí? Y en ese comportamiento para poder llegar a ese logro, ¿sí? A ese acceso y a ese complemento o regulación de las necesidades. Y estos son la clase social, el género, la edad, la etnia y los territorios. Esto tiene de forma transversal una asociación y una relación importante con respecto al poder que tiene el individuo frente a la sociedad y a esos componentes estructurales. Y finalmente, estos que son intermedios, que hacen referencia sí específicamente a esos recursos materiales. Entonces, condiciones de empleo y trabajo, trabajo doméstico y de cuidado, ingresos y situación económica y entornos residenciales, viviendas, entre otros. Y estos alineados con los factores psicosociales, conductuales y los servicios de salud. Todo esto que acabamos de revisar desemboca de alguna manera en lo que podríamos identificar como desigualdades, ¿cierto? En salud, que es lo que siempre los saludistas todo el tiempo están diciendo, desigualdades en salud, que no solamente es pobreza, y dejamos claro porque no es solo pobreza. Ahora bien, ¿conocen los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Quién dijo claro? Profe Delia. ¿Pero qué son los objetivos de desarrollo sostenible? Esos son. Perfecto, bien. Pero entonces, si se dan cuenta, ¿cómo llevamos todos estos determinantes al logro de esa salud? ¿Sí? Cada uno de estos objetivos grandes, que son 17, realmente lo que buscan es influir o impactar en algún evento, ¿sí? O grupo poblacional también específico. Entonces, hace referencia al fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad. Cada uno de estos elementos y comportamientos o estas características realmente salen y se basan de este modelo determinante, ¿sí? Es la forma en cómo garantizamos esas necesidades. Entonces, bueno, después de esta antesala, les voy a contar realmente qué evidenciamos, porque lo que hicimos fue, esto es un preliminar de un Scopy Review, que es una revisión rápida que hacemos de la literatura, para poder saber cuáles son esos determinantes sociales en salud que influyen de alguna manera en que se presenten mortalidad en neonatos. Entonces, en la revisión preliminar ya encontramos y nos quedamos con 335 artículos primarios, que son esos que se construyen de forma básica. Estos son de tipo de revisiones sistemáticas, metaanálisis y también tomamos Scopy Review. En este momento seleccionamos aquellos que estuvieran inglés, español y portugués y no tienen, digamos, un grupo de países específicos, sino que se encuentran en todo el mundo. Evidenciamos que en la revisión la mayoría de estos artículos hacían énfasis en estos niveles de cómo se comportaban estos determinantes desde el punto de vista individual, desde el punto de vista del hogar, que sería como ese componente familiar, y desde el punto de vista de las comunidades. Evidenciamos también que el énfasis más grande que se hacía sobre estos determinantes estaban situados en estos intermedios, que cuáles son: condiciones de empleo y trabajo, trabajo doméstico y de cuidado, ingresos y situación económica, vivienda y situación material y entornos residenciales.
Adicionó a esto educación, porque también fue una de las variables importantes que se identificó durante la revisión, y vimos cómo esto de alguna manera desencadenaba o generaba estas consecuencias si se presentaban dentro del análisis que se hacía. Entonces, se encontró que si había condiciones de empleo, es decir, no había trabajo, que si la mayoría tenía de pronto trabajos de tipo doméstico o manuales y que tenían ingresos económicos bajos, tenían mayor riesgo de malnutrición, inseguridad, estrés financiero, que sabemos que el estrés financiero conlleva a otra serie, digamos, de conductas que aumentan otro riesgo. Por ejemplo, consumo de sustancias psicoactivas, consumo de tabaco, y todo esto en el grupo poblacional de mujeres gestantes. Y sabemos qué pasa si esto ocurre en una mujer embarazada con ese bebé después cuando nace, ¿cierto? Encontramos también la obesidad, que es un indicador, un factor de riesgo también durante el embarazo, acceso tardío a los sistemas de salud, adicional reducción de las consultas prenatales, que es lo más frecuente, consumo de sustancias de tabaco, como decía, y exposición a violencia doméstica. Esto es uno de los artículos claves que quisimos traer. Es un artículo que presenta como esas inequidades socioeconómicas y los resultados en el embarazo en dos países específicamente, que son Reino Unido y la República de Irlanda, que fue una revisión sistemática y un metaanálisis. Entonces, bueno, este es el resultado de ese metaanálisis, que es lo que se denomina como una gráfica forest plot, y realmente lo que nos interesa saber aquí qué es, cuál es esa asociación, ¿cierto? Cómo se presenta, digamos, la asociación entre los determinantes que ya les mencioné, como ocupaciones intermedias, por ejemplo, que serían esas que son como manuales, laborales o de bajos ingresos, de alguna manera, o de un ingreso intermedio, con la presencia o no de mortalidad neonatal. Esa es la asociación que se buscaba y que se evidenció para el grupo prenatal, cuando está para mortalidad prenatal, que había una gran asociación, porque se encuentra después de una gran asociación con la presencia de estos factores en este grupo poblacional. Adicional, para mortalidad neonatal ya al nacimiento, se evidenció que dependiendo del grupo, si son intermedios o bajos, se va a ver una asociación y que esta asociación es mayor cuando los grupos o los ingresos o el tipo de trabajo tiene condiciones bajas, ¿sí? Va aumentando. Esto que hace referencia específicamente a bajo peso al nacer también muestra una mayor asociación en aquellos con estas condiciones bajas, pero mucho menor que las anteriores mostradas. En controles, en embarazos tempranos también vemos inclusive una asociación muchísimo mayor, o en partos pretérminos, una mayor asociación inclusive mayor a la anterior que se presentó, y vemos algo totalmente contrario que ocurre con macrosomía fetal. O sea, no sé, hablábamos de obesidad y otro tipo de cosas, ¿cierto? Pero aquí lo que vimos fue que la macrosomía fetal tenía menos probabilidad de presentarse si estas personas o estos grupos tenían este tipo de condiciones. Este es otro artículo que es un metaanálisis. Este artículo tiene 300 artículos tomados de una revisión de más de 2.500. Hicieron un muy buen metaanálisis y habla acerca de cómo influye esa educación de los padres en la presencia o no de mortalidad neonatal. Y hablamos de educación no sobre salud, no sobre cuidado de recién nacido, nivel educativo, ¿sí? Hablamos de primaria, secundaria o posgradual de la universidad. Y vemos cómo en la medida en que mayor educación hay, menor es el riesgo de que se presente la mortalidad, y que esto se presenta también de forma consecutiva según avanza este niño en su crecimiento, ¿sí? Vemos que es más fuerte esa reducción de riesgo de mortalidad en la medida en que también estos padres, decimos madres, que son estas, y padres, que son estos. Vemos cómo reduce riesgo en la medida en que avanza. En que tienen mayor educación. Entonces, realmente, lo esencial es invisible a los ojos, si se dan cuenta. Y creo que muchos lo hemos leído desde este libro que es El Principito. Entonces vemos cómo
lo realmente esencial se encuentra por debajo y no se encuentra como abierto a nuestros ojos. Y es necesario que indaguemos, que busquemos respuestas. Y muchas de esas respuestas, como se dieron cuenta, las hemos estado encontrando en la bibliografía en países como cualquiera en Europa, cualquiera en África, en un país que nunca habían, como la República de Ucrania, por ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, hay información, hay formas de hacer implementación, hay estudios de muy buena calidad que nos dan un respaldo que nos permite hacer aplicación. Es necesario que se avance en estos procesos de investigación y por eso nosotros hemos decidido ampliar el número, digamos, de artículos y variar de alguna manera el tipo de bibliografía para consultar, no quedándonos solo con estas revisiones sistemáticas y metaanálisis, sino yéndonos a estudios más primarios que podrían ser más observacionales, entre otros. Y espero próximamente mostrarles entonces la publicación de esa ampliación. Muchas gracias.